Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en el video de hoy les voy a estar mostrando la cara oculta de Argentina, lo que nadie quiere mostrar, lo que tanto el gobierno como los medios se han empeñado en esconder, mostrando una imagen de la realidad totalmente distinta no solamente para la gente del país, sino que también para el exterior. Y se trata de la realidad, de la verdad de los más pobres, especialmente cómo han sido castigados ahora con este coronavirus y siguen siendo castigados además por el gobierno, que ha sido el encargado de generar año tras año una pobreza extrema y que hoy estamos viendo con esta pandemia, desgraciadamente, su peor cara. Bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Como podemos ver en el siguiente gráfico, pese a tener la cuarentena más restrictiva del mundo, los casos desgraciadamente no paran de aumentar en Argentina. Al momento de grabar este video, el récord registrado de contagios era de más de 6.400 personas, 153 muertes, todo esto por día obviamente. Si vemos la cantidad de muertos y contagiados, nos damos cuenta que estamos ante números imparables y que la curva no ha parado de crecer y no se ha aplanado en lo más mínimo. Entonces, como decía antes, es ilógica esta situación. ¿Por qué tenemos la cuarentena más restrictiva del mundo, siendo el país en donde en teoría somos los que más gente se queda en sus casas, pero sin embargo los casos están en aumento, al nivel de que actualmente, como podemos ver en esta noticia, somos el país que tiene la mayor tasa de velocidad de contagio del planeta? Entonces, sin lugar a dudas, algo es extraño, algo no anda bien con estos datos. Hay algo realmente oculto, algo que se les está pasando. Y claramente este dato que falta es la pobreza extrema que hay en el país. Miren esta nota en la que afirman que la Villa 31, una de las más famosas o capaz la más famosa de Argentina, se ha contagiado más de la mitad de los vecinos. De hecho, se presentó en el gobierno un estudio en el que demostraba que más del 50% de la gente de esta villa había presentado anticuerpos, lo cual significaba que lo habían tenido. Y según este mismo estudio se dieron cuenta que acá, en este lugar que estaba mencionando, por cada positivo que se detectó mediante hisopado, hay de 9 a 10 casos más asintomáticos, que obviamente están pasando el virus de persona a persona. Y en base a esto surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a querer decir a esta gente que se quede en su casa si trabaja informalmente, están en negro? Literalmente se morirían de hambre si se tuvieran que quedar. ¿Cómo les vamos a decir que está bien quedarse en su casa, que en el fondo no es tan terrible tener que estar encerrados, cuando hay gente que capaz vive en una casa con un techo de lata de 2 metros cuadrados, con suerte, hacinados, con calles de barro, sin luz, sin gas, sin electricidad y sin ningún tipo de diversión? Miren esta foto que, como bien dice el dicho, más vale una imagen que 1000 palabras. Y esto es José Cepaz de una nota que hizo al canal TN, y en la misma comparaban la situación de vivir en este lugar con vivir en la Edad Media. Literalmente esta gente vive como en la Edad Media. Y si bien es uno de los distritos del conurbano de Buenos Aires más pobres, obviamente hay peores y hay muchos que están en la misma situación. Como si fuera poco, el actual intendente peronista de este lugar, que como pueden ver ha estado 30 años en el poder y claramente no hizo nada, aportando para que este lugar sea cada vez más y más pobre, se hizo famoso en estos últimos días en las redes sociales por un video en el cual se lo ve hablando con su gente sobre la venta de drogas que él estaba habilitando a hacer, y encima mediante las ambulancias del municipio. Miren el nivel de corrupción brutal que existe en zonas del país, que obviamente esto se trata de ocultar lo más posible, y como bien sabemos, al que siempre perjudica más es al que menos tiene. Como podemos ver también en esta nota, más de la mitad de los casos de coronavirus se concentran en zonas como las que veíamos antes, en el conurbano de Buenos Aires, que justamente coincide con la zona en la cual la mayor cantidad de gente sin recursos vive, y obviamente sumidos en una extrema pobreza. Todo esto que estamos viendo era obvio que iba a suceder. Como estuvimos viendo en videos anteriores, el gobierno se ha jactado de la situación en el país, haciendo comparaciones con otros de la región, haciéndolos capaz quedar mal. Países en los cuales pensar esto es totalmente ridículo porque no tienen ni una pequeña porción de los pobres que hay actualmente en Argentina. E incluso el presidente llegó a comparar la situación de Argentina con la de Suecia. Miren la diferencia que hay entre estos dos países como para venir a hacer comparaciones. Obviamente la comparación en su momento se hizo con los casos de coronavirus, pero como estamos viendo ahora, en la ecuación del presidente claramente faltaba un gran dato, que era la pobreza extrema, y que ahora está empezando a pasar factura. Entonces la comparación hecha con Suecia o con todos los otros países de la región claramente fue una tomadura de pelo. Además, en el país, y esto no es solamente de ahora, se ha hecho en diversos años, diversos gobiernos, se ha mentido con los datos constantemente, siempre queriendo ocultar el dato de la pobreza. En la época de Cristina, ella misma y gente de su gabinete también llegaron a decir que había
menos pobreza que en Alemania. Así de loco como suena. Y en la época de Mauricio Macri, el presidente anterior, él mismo llegó a decir que iba a basar su campaña en la pobreza cero. Y obviamente, si vemos los datos, solamente aumentó. La cantidad de veces que en los gobiernos en este país se ha adulterado, se han modificado, se han tocado los datos para obviamente mostrar otra realidad, algo que no es, son exageradamente muchas y se sigue haciendo y se está haciendo cada vez más. Como siempre, la intención es tratar de ocultar a los pobres, es lo que básicamente le da, parece, vergüenza a los políticos, pese a que obviamente les encanta usarlos para los votos. Actualmente se habla de los más necesitados todo el tiempo, pero solamente quedan esas palabras, nunca a los más necesitados se les resuelven esas necesidades que supuestamente tienen. En los últimos meses se han disparado todos los índices de pobreza. Hemos visto cómo gente de la clase media alta ha bajado a la clase media baja e incluso un gran porcentaje de la clase media ha pasado a ser pobre en los últimos meses. Están realmente arrasando con la clase media, va a ser algo que va a ser en algún momento anecdótico, no va a quedar nadie. Todas las familias que han quedado sin trabajo por la imposición del gobierno, sin lugar a dudas actualmente están pasando por un momento muy crítico. Y nada de esto que he dicho anteriormente, nada se muestra en los medios internacionales, y menos aún todavía en los medios nacionales, ya que el gobierno y los medios se han encargado de esconder todo esto debajo de la alfombra. Es más importante la campaña, la política o el manejo de los medios que las verdaderas necesidades del pueblo. Literalmente, la gente de menos recursos en este país está sola en la pandemia. No tiene a nadie. Los políticos se viven llenando la boca con los pobres, pero como decía antes, solamente son útiles cuando hay elecciones, después son descartables. Como podemos ver en esta otra nota, en las villas bonaerenses realmente se ha dificultado muchísimo poder seguir con esta cuarentena estricta. No hay recursos para vivir ni siquiera con lo mínimo. Literalmente esta gente que vive en la pobreza extrema, si no sale a trabajar, no come ese día y capaz tampoco comen sus hijos. Encima, la violencia, como he hablado en otros videos, está incrementándose exponencialmente en el último tiempo, con asaltos y asesinatos que se muestran en los medios en todo lo largo del país. En medio de toda esta cuarentena de shocks decretada por el gobierno, en los barrios más vulnerables el coronavirus se vive como un elemento más de un problema de fondo económico y social que siempre se ha hecho la vista gorda. Si bien los vecinos tratan de cuidarse, es un hecho que mucha de esta gente, aún teniendo muy pocos recursos, hace hasta lo imposible para cuidarse. Es muy difícil cuando básicamente su vida transcurre en las calles. Mucha gente que debe salir a trabajar todos los días, caminar capaz durante horas para conseguir un peso y para traer algo para comer para su familia. Por ejemplo, las mujeres de los comedores se han convertido actualmente en la columna vertebral de los barrios que están en cuarentena, especialmente los barrios más pobres. Changarines, mujeres de servicio doméstico e incluso cartoneros que perdieron su trabajo y obviamente sus ingresos dependen completamente de estas mujeres para poder recibir un alimento en el día. Miren el caso de esta nota en la cual se entrevista y expone el relato de una mujer que trabaja en uno de estos barrios, obviamente dando comida, y dice que se le da almuerzo a más de 300 personas por día. Y desgraciadamente, como venía hablando antes del tema de la violencia, entraron a robar en este lugar en donde ella daba estas comidas, de una manera además muy violenta mientras esta gente estaba ahí trabajando, y miren lo que dijo textualmente: fue traumático y encima no sé si le estoy sirviendo un plato a la persona que me robó, pero lo entiendo porque la mano está muy complicada. Miren el pensamiento de la gente, a dónde estamos llegando. Todo obviamente por las pésimas decisiones del gobierno. Incluso esta misma persona habla de la situación de la gente del barrio en el que ella vive. Antes los veíamos tomar el colectivo para ir a trabajar, ahora hacen la fila acá. Muchos tienen vergüenza de venir por primera vez. Imaginen lo que debe ser para una persona que con suerte llegaba a fin de mes o capaz con suerte llegaba a la semana, que ahora encima tenga que ir a pedir comida porque realmente no tiene absolutamente nada de nada en este mundo y nadie los está ayudando. Es realmente una locura. Para que entiendan lo traumática que es la situación, hay muchas municipalidades que intentan por protocolo trasladar a la gente cuando se encuentra, por ejemplo, algún contagiado y llevarlo a algún centro de aislamiento municipal. Pero en la práctica, la mayoría de la gente en esta zona de bajos recursos se resiste a dejar su casa, especialmente en los barrios más vulnerables. Imaginen una familia que necesita el sustento diario para poder vivir, para comer, básicamente para eso. Y un día, al parecer, uno de sus integrantes se contagia y se lo quieren llevar. Incluso otro dato que esto realmente da para hasta hacer un video aparte, que es terrible, es cómo hasta los niños trabajan en este país. Por más que existan leyes en contra de eso, obviamente, y ahora con la pandemia ha sido todavía peor. Como podemos ver en esta nota que se titula
trabajo infantil, un mal que avergüenza, hasta el mismo medio que lo publicó se avergonzó, ya que claramente esto no salió en la portada, estaba bastante escondido dentro de la página. La mera idea de pensar en que alguien pueda explotar a un niño para trabajar es sin lugar a dudas indignante, pero es sin lugar a dudas la situación que viven un montón de familias que están sumidas en la extrema pobreza en este país. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Argentina trabajan alrededor de 764.000 niños. Es realmente una locura. Situación que sin lugar a dudas se va a ir agravando por todo esto de la pandemia. ¿Qué futuro le puede esperar a estos niños que tienen que salir a trabajar sin comida, sin recursos, sin servicios básicos, sin educación, y que encima ahora se pueden enfermar, ser portadores del coronavirus por esto de tener que salir a trabajar, que no les queda otra, y capaz contagiar a un familiar que tenga más años y que esto termine realmente en una tragedia? Todo única y exclusivamente para querer llevar un plato de comida a sus casas. Realmente toda esta situación te genera un nudo en la garganta. Me está costando hacer este video porque esto realmente es muy fuerte. Y lo peor, lo que más rabia me da, es que se oculta. Esto es algo que no se muestra. Claramente es algo que no es para nada marketinero. Y cuando todo esto pase y venga la verdadera crisis, porque no nos engañemos, esto recién está empezando, cuando se venga la crisis social y económica que todos los expertos están esperando, la cantidad de niños, como estamos viendo, de pobres, de gente en extrema pobreza, incluso de clase media que pasa a ser pobre, van a crecer exponencialmente, algo capaz nunca antes visto. Que de hecho, si vemos los números, es algo que ya está pasando actualmente y todavía no ha venido lo peor. Sin lugar a dudas, la pandemia puso a Argentina patas para arriba y está mostrando absolutamente todo lo que estaba debajo de la mesa, escondido, oculto y olvidado por los gobernantes. Y todo, sin lugar a dudas, es realmente dramático. Pero bueno, quiero escuchar también sus opiniones, que dejen en los comentarios qué es lo que piensan de todo esto, cuál es la situación también en otros países de donde ustedes estén viendo, y todo lo que quieran aportar referente a todo este tema, que obviamente es importante que esto se viralice y llegue a más gente, porque es la única forma de que se hagan cosas y se hagan cambios y que esto se modifique, porque si no, el destino del país y de su gente es realmente negro. Bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, y obviamente los invito a compartir este mensaje, a enviárselo a sus amigos, porque realmente es algo de lo cual se tiene que hablar. Acá abajo les dejo el Instagram y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.